Nuestro primer invitado, el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, buenos días. Qué placer el poder contar esta mañana con usted. Siempre decimos, es un hombre que recorre el mundo. Es una suerte encontrarlo en el Ecuador y conversar sobre un tema que es recurrente. La ley de comunicación. La Corte Constitucional aceptó parcialmente el veto por inconstitucionalidad. 12 de las 18 objeciones del Ejecutivo de la Ley de Comunicación fueron aceptadas por la Corte Constitucional. Doctor, dada su experiencia, su conocimiento y una de las instituciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto con Fundamedios y otros organismos que somos parte de la coalición Ecuador Verifica, digo, de una u otra manera no hemos arado en el mar, ¿no? Se ha ido generando una cultura de concienciación. Ya en la Asamblea poco se confía, definitivamente. Ese era otro segmento que vamos a hablar esta mañana. Doctor, ¿cuál es la lectura que podemos interpretar de estas 12 de las 18 objeciones del Ejecutivo en la Ley de Comunicación? Buenos días, bienvenido. Buen día, José Luis, y un saludo desde la fría capital, que definitivamente no supo tener este año ni siquiera un verano consistente. Congelándonos desde acá con la buena noticia, más bien, de que la Corte Constitucional, a través del juez Enrique Herrería, ha emitido un pronunciamiento claro respecto a ese veto mixto presentado por el presidente de la República respecto de las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas en la Asamblea Nacional. Recordarás tú que varios actores involucrados, como ya lo mencionaste, en la discusión de este proyecto de ley y en la situación de la libertad de expresión, mencionábamos la necesidad de ir hacia un veto total por la forma en la que se incluyó en este paquete de reformas cuestiones que podrían establecer censura, persecución a periodistas y medios de comunicación e incluso nuevos procesos y procedimientos en su contra por realizar el loable trabajo de informar y comunicar a la ciudadanía. El presidente optó por la vía de este veto mixto, de este veto híbrido, y hoy la Corte Constitucional haciendo un gran trabajo, aprobando por unanimidad una propuesta, insisto, del juez Enrique Herrería, ha asentado algunas bases de garantía de libertad de expresión, teniendo en cuenta estándares internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que buscan poner a este derecho humano fundamental como un derecho de todos los ciudadanos, no exclusivamente de quienes están comunicando a través de medios como este. Bueno, doctor, entre los artículos aceptados consta como, por ejemplo, la observación de que se elimine la palabra, entre comillas, opinión, Opinión, de la así definición de contenido comunicacional. Para el Ejecutivo es necesario eliminar ese artículo porque esto, Mauricio, indudablemente incluye la opinión como parte del ejercicio del derecho de la comunicación. Era impresentable, José Luis, que en este informe de minoría que terminó aprobándose en el Pleno de la Asamblea Nacional se busque desproteger a la opinión como un contenido comunicacional cubierto por el paraguas de la libertad de expresión. La opinión, lo que estamos haciendo en este momento, un análisis, forma parte de esa libertad de expresión que debe estar garantizada por los estados, las autoridades y las instituciones sin excepción alguna. La Corte Constitucional así lo ha dicho a través de este dictamen, en el sentido de que la opinión forma parte integral del derecho a la libertad de expresión y que como tal debe estar garantizado sin otra restricción o sin otro límite que esa responsabilidad ulterior que no solo esté en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y mira que cuando conversábamos sobre lo aprobado por la Asamblea Nacional, veíamos también la gravedad de tener este artículo que consagra el derecho a la verdad.
que impone una forma de clasificar la información sobre pretexto de que la ciudadanía debe conocer la verdad informativa y no las noticias falsas. Lo cierto es que la Corte Constitucional también ha establecido parámetros claros respecto de esto propuesto por la Asamblea y ha dado de baja de manera formal esta intención de regular contenidos sobre pretexto de la verdad. Una verdad que, como sabes, es ampliamente subjetiva y entre las distintas personas puede adoptar modalidades diferentes. Bueno, y una de las objeciones, Mauricio, que fue desestimada, el Ejecutivo consideraba como censura previa el hecho de que una persona que fue declarada inocente en un proceso judicial acuda a la Defensoría del Pueblo para que inicie procesos de protección que pueden ser incluso de índole penal, Mauricio. Por supuesto que sí, y en el proyecto original, José Luis, enviado por el presidente de la República tan pronto asumió el poder, había la intención de despenalizar la expresión en todas sus formas. Recordemos que no solo la calumnia sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además hay una contravención que puede obligar a las autoridades a dictar privación de libertad contra cualquiera de nosotros durante 15 o 30 días, sobre pretexto de actos de deshonra o afectación a la honra de las autoridades públicas o de las personas. Eso que originalmente se quiso dar de baja, en línea con los estándares internacionales, con las órdenes que en su momento emitió el sistema interamericano de derechos humanos, lamentablemente se ha ido cayendo. Y como tú sabes, en el Código Orgánico Integral Penal, estas normas restrictivas que privan de libertad a las personas en función de sus expresiones siguen y seguirán vigentes. Mauricio, luego de estas observaciones que emitiera la Corte Constitucional, ¿qué se viene en lo futuro ya? No nos olvidemos, José Luis, que de acuerdo a lo que manda la ley orgánica de la función legislativa, en este caso, una vez que ya se ha cumplido la primera parte, la de la Corte Constitucional, lo que tenemos que hacer es recibir ese dictamen por parte de la Asamblea Nacional y en este caso remitirlo a la comisión que discutió el proyecto de ley, recordarás tú, es la Comisión de Asuntos Internacionales o de Relaciones Internacionales. La comisión, en este caso, conforme al dictamen constitucional, debe incorporar los cambios en el tema del veto y tener 15 días máximo, plazo, días corridos, para emitir un informe, que obviamente sabemos no es vinculante, porque la decisión final la toma el Pleno. El presidente de la Asamblea, con este informe remitido por la comisión, tiene que incorporarlo en el orden del día dentro de los 5 días posteriores. Ya vamos sumando 20 días de corrido. Y en este caso, el Pleno de la Asamblea Nacional es que tiene que aprobar los cambios en un solo debate. Aprobar o rechazar. No nos olvidemos que también, José Luis, aquí hay un veto parcial con cuestiones de forma, no de fondo como los ya resueltos, que también deberá ser discutido por parte de la Asamblea Nacional. Una vez que se produzca la votación y se tenga el texto final, se debe enviar al presidente de la República para que simplemente sancione, es decir, con su firma, en definitiva, ordene la publicación de las nuevas reformas en el registro oficial. Hay una pregunta que nos plantean desde Guayaquil, dice director de Ciudadanía y Desarrollo, ¿por qué tenemos que todos acudir a la Corte Constitucional para prevalecer los derechos del ciudadano y no sean desde la Asamblea Nacional el recinto que, entre comillas, representa a nuestros ciudadanos? Qué excelente comentario y qué oportuno, pues no es únicamente la Corte Constitucional, José Luis, quien tiene que velar por las garantías de los derechos fundamentales. Son todas las autoridades, son todas las instituciones, sin excepción. No obstante, en algunos lugares, como la Asamblea Nacional, prima la política, el personalismo, los intereses particulares por sobre los mandatos constitucionales, dejando a los ciudadanos
a merced de lo que ciertos caudillos o ciertos grupos políticos decidan sobre nuestra vida. Es ahí cuando tenemos que acudir a la Corte Constitucional, que es el órgano máximo que hace prevalecer las normas constitucionales y protege a los ciudadanos por sobre cualquier tema, ¿no? Así es que ojalá con el tiempo, en línea con esa institucionalidad que buscamos y anhelamos muchos ecuatorianos, podamos ya no depender de una sola institución, sino decir que todas están ahí para respetar los derechos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Desde Cuenca dice, pregúntele al doctor Alarcón cuál es su opinión sobre la ley de organizaciones de la sociedad civil que se está discutiendo en una de las comisiones. Yo creo que este tema, doctor, si usted me permite, la próxima semana podríamos ampliarlo para también invitar a otros representantes de las organizaciones de la sociedad civil y al miembro de la comisión para que de parte y parte tengamos elementos que nos permita tener un criterio mucho más amplio a la ciudadanía. Yo quiero terminar. Muchísimo gusto, por supuesto que sí, José Luis, simplemente para no dejar en el aire el comentario, decirle a nuestro seguidor que ese proyecto de ley que busca garantizar otro derecho humano fundamental, el de la libertad de asociación, no ha prosperado en su debate en la Asamblea Nacional y como tú ya lo has dicho, ojalá tengamos la oportunidad de en un espacio más amplio discutir sobre su contenido y sobre todo hablar sobre la necesidad de impulsar efectivamente los procesos. No quiero terminar este diálogo con el doctor Mauricio Alarcón siendo uno de los primeros mentores de la observación legislativa del trabajo que, bueno, si se puede llamar trabajo que realizan los asambleístas. Digo, no quiero terminar con una pregunta. La ratificación de la cúpula policial y Fausto Salinas como jefe de la policía, ¿considera usted que es una debilidad, una incongruencia o tal vez una oportunidad para demostrar resultados? ¿Usted está de acuerdo con el sector feminista de que piden la destitución de la cúpula policial en torno al caso? Y aquí yo voy a dar mi punto de vista. Cuando usted sabe y la ciudadanía ecuatoriana sabe que en menos de 2 años, 1 año y medio, gracias al esfuerzo de la Policía Nacional y con el apoyo de Cooperación Internacional, se ha logrado incautar centenares de toneladas de droga, cosa que no se lo ha hecho en la década robada o ganada. Entonces, no podemos la falla de un policía, de un teniente, generalizar que la policía es mala y tratar de desinstitucionalizar a la policía. ¿Cuál es su punto de vista, Mauricio? Creo que hay varios aspectos del análisis en ese sentido, José Luis. No estoy de acuerdo con que se tomen decisiones sobre la base de la presión de la ciudadanía en redes sociales. Estoy de acuerdo con que el presidente debe ser coherente y darle valor a su palabra respecto de los anuncios hechos oportunamente y que ahora ha decidido recular. Creo que hay que rescatar el valor de una institución importante para el país como el de la Policía Nacional, pero creo que también quienes han estado detrás y que no es una sola persona, sino varias, confirmado de lo que ha sucedido lamentablemente aquí en la ciudad de Quito con el femicidio de la abogada María Belén Bernal, tienen que asumir las consecuencias. En este caso, por desgracia, no estamos hablando de un asunto de una persona contra otra, estamos hablando de la complicidad de varios actores que forman parte de ese cuerpo de seguridad que deberían estar ahí para garantizar a los ecuatorianos. Y por supuesto, tú lo has mencionado, quienes hacen dentro de la institución un buen trabajo persiguiendo delincuentes o incautando droga en buena hora, deben seguirlo haciendo, pero frente a estas situaciones supervinientes y que esperemos sean excepcionales y no la regla general, tiene que haber sanciones, pero sobre todo que se valore efectivamente la palabra del presidente de la República y que no haga anuncios por quedar bien ante las cámaras para después recular y decir que no se tiene que tomar decisiones a las locas, algo que lamentablemente empieza a caracterizar a su gobierno.
Bien, Mauricio, muchas gracias. El doctor Mauricio Alarcón Salvador, ahora sí lo dejamos a que tome ese exquisito café lojano. Muchas gracias, Mauricio, que tenga un excelente fin de semana y por favor tratemos de mantenernos en el país, ¿no? Siempre y a la orden, José Luis, para continuar con el debate de estos temas que indiscutiblemente a nuestro público interesan. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buen día. Hacemos una pequeña pausa, continuamos con otras informaciones.